¿Qué tal? Dios les bendice, bienvenidos, bienvenidas en esta transmisión. Voy a checar aquí si nos escuchamos bien. Eso es lo primero. Hay que checar. Checar aquí si... Ahí está. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a darle un rato aquí a la palabra. Es la hora de la comida, dependiendo de dónde esté usted, en qué zona horaria se encuentre. Y vamos a hablar acerca de que somos perfectos para siempre. Cuando hablamos de estas cosas, no son temas que se enseñan tradicionalmente en la cultura cristiana, en las congregaciones. Y cuando hablamos de esto no estamos glorificando al hombre, sino estamos glorificando la obra, lo que hizo Cristo. Eso es lo que estamos glorificando, porque la perfección que tenemos nosotros es un efecto, es un resultado de lo que hizo Cristo. Vamos a ir a Hebreos 10, versículo 14, vamos a ir ahí. Y aprovecho para saludarles a la gente que se va conectando, desde donde nos ven, desde donde escuchan. Ahí podemos saludarles, y a la gente que ve posteriormente esa transmisión, bendiciones también. Bueno, en Hebreos 10, versículo 14, antes de darlo, decirles que en este año estaré viajando a algunas ciudades a poder establecer lugares o congregaciones donde se enseñe la palabra de fe. Espero verles por ahí. Usted, dependiendo en qué ciudad esté, pregúnteme por ahí. Bueno, en Hebreos 10, versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Dice, esa ofrenda, si uno la revisa en el contexto, esa ofrenda es literalmente Cristo, la ofrenda del mismo ser. No solamente el cuerpo de Cristo, sino el ser. Es decir, he repetido esto en diferentes reuniones. El que sufrió por nosotros no solamente fue el cuerpo de Cristo, sino su espíritu padeció por nosotros, ¿verdad? Aquí traigo algo. Su espíritu fue el que padeció por nosotros. Y dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. En el antiguo pacto eran muchas ofrendas se tenían que hacer cada cierto tiempo y constantemente, las ofrendas por el pecado. Y en el nuevo pacto ya nosotros estamos de este lado de la cruz, donde sabemos nosotros que ya se efectuó la obra de Cristo. Es decir, Cristo fue a la cruz, sufrió el infierno, sufrió en nuestro lugar, y su sacrificio alcanzó para varias cosas. Una de estas es que nos hizo perfectos para siempre. Gloria a Dios. Perfectos para siempre. Esta perfección, y hoy no voy a alargarme, voy a ser muy conciso. Esta perfección que nosotros tenemos en Cristo es una perfección en nuestro espíritu. Es una cosa muy relevante de repetir. Nosotros somos espíritu. Juan 3:6, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No nacimos de padres mortales, dice primera de Pedro 1. Nacimos de la simiente incorruptible de Dios. Somos hijos de Dios. Nuestro espíritu es nacido de nuevo, esa imagen de Dios. Estoy citando Romanos 8, 29, 30. Somos predestinados para ser a imagen de Jesucristo. Somos a imagen de Él. Somos perfectos. Primera de Juan 4, versículo 17. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Jesús es. Pero esa perfección no es frágil, no es temporal. Lo dije el año pasado y lo voy a repetir. A mí se me enseñó que esta perfección, en palabra de fe, se me enseñó, a las primeras cosas que entendí,
es que yo era perfecto. Fue maravilloso. La primera vez que yo leí esta escritura no la sabía, Hebreos 10:14. Soy perfecto para siempre. Dije, gloria a Dios. Pero luego, esa perfección para siempre no era para siempre, sino era siempre y cuando me mantuviera, siempre y cuando permaneciera. Y esa permanencia y ese siempre y cuando se refería a ciertas obras, a no perder mi santidad en cuanto a las obras, porque el pecado podría ser, me enseñaron, no es verdad, el pecado podría ser que perdiera mi salvación después de un cúmulo de muchos pecados. Podría caer en negar a Dios con mis acciones. Así se me enseñó posteriormente, que se me dijo que somos perfectos para siempre. Pero eso no es así. O sea, nuestra perfección en Cristo no es frágil. No es frágil, es para siempre. Somos perfectos para siempre. Hebreos 10:14. Somos a imagen de Jesús para siempre. No es temporal, no está dentro del tiempo, es por siempre. Es una perfección eterna. No hay cómo enfatizarlo, es una perfección eterna. Eso está en Hebreos 10:14. Somos perfectos eternamente. No somos perfectos temporalmente. Y a mí se me había dicho, bueno, somos perfectos para siempre como Adán. O sea, Adán era perfecto para siempre, y sí, pero lo perdió. Así se me enseñó. Y sí es cierto, lo perdió. Entonces tú dices, ok, soy perfecto para siempre, pero lo puedo perder en cualquier momento como Adán. O sea, después de un cúmulo de pecados lo podía perder. Y ha venido más revelación. Y hay que entender algunas cosas. Nosotros estamos en un mejor pacto que Adán, establecido sobre mejores promesas. Adán fue la cabeza de la primera creación. Nosotros estamos en una nueva creación, dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, no en Adán, nueva criatura es, nueva creación es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nosotros estamos en Cristo. Pablo ejemplifica muy bien esto cuando va en Romanos capítulo 5. Él da una cátedra de cómo Dios se maneja en cuanto a la justificación, en cuanto a autoridad. Hay dos cabezas representantes delante de Dios, así lo estableció Dios. Son cosas que tú pregúntale a Dios. Desde Romanos 5:12 al 19, creo que el 20 también, Pablo explica, el primer hombre, Adán, pecó, y por eso todos pecaron. O sea, uno pecó, todos pecaron. Están destituidos, dice Romanos 3:23, de la gloria de Dios. Y de hecho en Romanos 3 dice de la misma manera. O sea, así como por un hombre entró el pecado y entró la muerte, también por un hombre entró la justificación. Y este hombre es Dios que se hizo hombre, Jesucristo, nuestro Señor, a quien merece todo el crédito, toda la gloria, todo el honor. Y esto es fundamental en nuestra vida, entender nuestra redención, nuestra justificación, nuestra perfección. Porque si no te puedes sentir indigno. Y tú no eres salvo temporalmente. No, la obra de Cristo fue suficiente para salvarte eternamente. Hagas lo que hagas. Eso es tremendo. Y no es licencia para pecar, porque si tú eres nacido de nuevo, en tu naturaleza está la naturaleza de Dios. Eres puro como Dios es puro. Y la carne puede tener sus errores, pero ese es tu vehículo, ese no eres tú. Y con la palabra de Dios vas a ir ajustando tu alma y tu cuerpo a las demandas de tu verdadera esencia, de tu espíritu. Pero necesitas la información necesaria. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces, sí es cierto, Adán pecó y todos pecaron, pero por la obediencia de uno, estoy citando Romanos 5:19, por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Y así como en Adán, estoy citando ahora 1 Corintios capítulo 15, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Entonces mira cómo opera la lógica divina. Todos los que estaban bajo Adán, si Adán pecó, todos pecaron.
Si la cabeza cayó, todos cayeron, a excepción de algunos que entendieron tuvieron entendimiento de Dios y ciertas cosas, y que cada uno puede definir su camino, claro, pero hay un efecto de la cabeza. Ahora, nosotros estamos en el postrer Adán, así le llama a Jesús la palabra, el postrer Adán, espíritu vivificante, 1 Corintios 15:45. Fue hecho el primer Adán, alma viviente, el primer hombre, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, la nueva creación de Dios, el nuevo génesis de Dios. El postrer significa segundo y último, no habrá otro Adán. Y nuestro Adán, o sea Jesús, nunca va a pecar, nunca va a morir. Tiene el poder de una vida indestructible, dice Hebreos capítulo 7, una vida indestructible. Tal sumo sacerdote nos convenía, dice Hebreos 7, más sublime que los cielos, así dice literal. Y que Él tiene el poder de una vida indestructible, y Él nos representó delante de Dios. Sumo sacerdote, entró por nosotros ante el Padre, al lugar santísimo, y su ofrenda, gloria a Dios, nos hizo perfectos para siempre. Su ofrenda nos redimió, su sacrificio nos redimió de todo pecado. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9. Gloria a Dios. Voy a leer Hebreos 9. En el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué tremendo es esto, es poderosísimo. Él obtuvo eterna redención, y es aquí donde la mente dice, wow. En los profetas dice, haré una obra que si alguno la escuchare no lo creerá. Es tan fuerte su sacrificio, tan fuerte su redención, que somos salvos eternamente, perfectos para siempre. Es que así lo dice la palabra, yo lo creo. No dice somos perfectos siempre y cuando te mantengas. Dice somos perfectos para siempre, salvos eternamente. Así es. Ahora, otra escritura, hay mucho que decir. Pablo dijo, hay mucho que decir acerca de esto. Realmente es un tema que constantemente tenemos que estar recordando. Pero esto es algo firme. Nuestra perfección, nuestra justicia es algo firme, no es frágil, no se tambalea con el pecado. No es de que ya acumulé tantos pecados, ahora pues ya lo perdí. No, ya acumulé 2 años de pecado. No, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es poderosa. Nuestro espíritu es impenetrable, el pecado no puede entrar ahí, el maligno no puede tocar nuestro lugar santísimo. El espíritu, donde vive Cristo. Pero hay una escritura que me inspiró a poder ministrar esto. Está en Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Yo lo recibo, Padre, en este día. Yo lo creo. Abundancia de gracia. Dice la palabra gracia sobre gracia. Y eso te pone a ti en otro nivel. Tu cuerpo hasta se revitaliza. Gloria a Dios. Pero dice, y los que reciben la abundancia de la gracia, y luego dice el don de la justicia. El don de la justicia. El regalo de la justicia. Y ahí con esa idea vamos a ir cerrando por el día de hoy. El don de la justicia o el regalo de la justicia. Cuando hablamos de la justicia, estamos hablando
no sé, del aparato jurídico de un país, la justicia de México. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de justicia basada en obras. Yo soy justo por obras. No. Estamos hablando de lo que para Dios es justicia. Hay dos formas que la Biblia habla en el nuevo pacto de justicia. En el antiguo habla un poquito de más, pero el nuevo pacto. Y Pablo dijo en Filipenses 3, creo que es 10, 11, dijo: no teniendo mi propia justicia que es por la ley, mi propia justicia que es por la ley. Y el domingo hablé a qué se refería, que específicamente todo su trasfondo desde los 5 años hasta los 20 años, estudiando obligatoriamente la Torah, más o menos 15 años, y luego 10 años más, 25 años más, porque se hizo fariseo de fariseos. Tenía memorizada la ley, la aplicaba, la intentaba guardar, era parte de su sangre la ley. Y luego dijo Pablo: pero cuando choqué con él, cuando él me habló, choqué con su amor. Y él tiene otra lógica. Dios, estoy parafraseando a Pablo, él tiene otra lógica. Su justicia no está basada en las obras. O sea, la forma como Él nos hace justos no está basado en los méritos o en el desempeño o en sacar puros dieces. Su justicia está basada en el amor. En el amor. Aunque hay legalidad, es decir, cuando nosotros pecamos, todos en Adán, Dios no hizo de la vista gorda, sino ahora, como Satanás tenía el imperio de la muerte, Él estableció el precio que se tenía que pagar. Y fue la vida de Dios mismo. Y Dios paga por nosotros. Es gratis para nosotros, pero no fue gratis para Jesús. ¿Ves? Así que Jesucristo pagó el precio por nosotros. Absolutamente. ¿Ves? Y aquí en Romanos 5, donde leíamos el 17, hablamos del don de la justicia, del regalo de la justicia. Decía que hay una justicia que está basada en lo que hizo Jesús, basado en la redención, técnicamente hablando. Está basado en lo que hizo Jesús. Está basado en la redención. La justificación que es mediante la redención, dijo Pablo en Romanos 3. Esta redención es el perdón de pecados, dice Efesios capítulo 1. Y este perdón de pecados y esta redención es eterna, Hebreos capítulo 9. ¿Ves? Somos perdonados eternamente, hagas lo que hagas. No tiene nada que ver con lo que hagas o no hagas. Somos perdonados eternamente, absolutamente. Saludos, Sebastián dice: saludos, Pastor Isdei, desde las Islas Canarias. Wow, por allá, parte de España. Mi hermano, un abrazo. Bendiciones hasta allá, hasta donde nos ves, te conectas, gloria a Dios. Ahora, en Romanos 5, 17 dice que va a reinar en vida, o van a reinar en vida, no todos los que recibieron a Jesús. Muchos de los que recibieron a Jesús no van a reinar en vida, ellos van a reinar en la eternidad. Pero ¿quién va a reinar en vida? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El regalo de la justicia. ¿Y qué es la justicia de Dios? Hay muchas maneras de decirlo, etimológicamente o revelacionalmente. Revelacionalmente es esta: la justicia es que apareces en el mundo real. Gloria a Dios por esto, escucha esto. El mundo real no es la carne, el mundo real es el espíritu. Apareces en el mundo real como si nunca has cometido un solo error. Esa es una forma de decir justicia. Eres justificado. En el mundo real no has cometido nunca un error. Veía un testimonio de Jesse Duplantis, uno de los hombres de fe. Este video donde él fue al cielo, se llama 5 horas en el cielo.
Muchas veces he hablado acerca de ese video, pero una de las cosas que veía, lo volví a ver, me inspira. Él mencionaba que cuando él entró en la dimensión eterna, en el tercer cielo, vio la ciudad, el paraíso, etc. Y dice que él trataba de arrepentirse porque había mucha santidad. Entonces el alma programada a arrepentirse, a ser esclava, entonces tiende a arrepentirse y perdona, y trataba de acordarse de los errores que había cometido. No podía acordarse. Y dice que Dios le habló ahí. No hay memoria del pecado en la eternidad. O sea, Dios no se acuerda de tus pecados y tus transgresiones. Dice que Él no se acordará. Quien se acuerda es el diablo. Quien te recuerda es tu propia conciencia cuando no está renovada. Cuando no está renovada la conciencia, te recuerda los errores. Pero en la eternidad, como te comentaba Jesse Duplantis, dice que intentaba recordar un pecado para arrepentirse y no podía. Y se concentraba y no podía recordar el pecado, recordaba las cosas buenas. En la eternidad no hay memoria del pecado. No solo en la eternidad, en el mundo real, hoy, justicia es que tú apareces perfecto en el mundo espiritual. Gloria a Dios. Perfecto. Como si jamás has cometido un solo error. Inocencia total por la calidad del sacrificio que se efectuó. Y este es la ofrenda que es Cristo mismo. La calidad del sacrificio que se efectuó determina la limpieza y la pureza que hay en nosotros. Hay una pureza total en nosotros. Y es la naturaleza de Cristo. Es la naturaleza, repito, de Cristo mismo. Cuando hablamos del regalo de la justicia, Romanos 5:19, Romanos 5:17, los que reciben el don de la justicia van a reinar en vida. No los que reciben solamente a Jesús, los que reciben el regalo de la justicia. Y el regalo de la justicia, te decía que justicia es que en el mundo real, en el mundo real, en el mundo espiritual, apareces como si jamás has cometido un error. Intentaras recordar, si estuvieras sin cuerpo y sin alma, intentaras recordar errores, no hay. Dios no se acuerda, ni tú tampoco, porque eres la imagen de Él. Nuestro espíritu no se acuerda. Justicia es, el espíritu me dice que te diga algo. Mi propio espíritu me recuerda algo aquí en Hebreos, donde estábamos, en Hebreos 9, 11 y 12, donde habla que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obras muertas. El pecado son obras muertas. Y su sacrificio no solamente nos limpió nuestro espíritu, sino nuestra conciencia es limpiada de obras muertas. Es decir, conciencia es percepción. La percepción que tienes de ti mismo debe ser limpiada. Porque una cosa es la realidad, otra cosa es la percepción. En el mundo real eres perfecto para siempre por la ofrenda de Cristo. No es una perfección frágil que se pierde ahorita, o por 2 años de pecado, o por 3 años que no fuiste a la iglesia. No, eso es religión. Eso es Satanás, es una forma de satanismo. ¿Ves? Gloria a Dios. Yo lo veo claro. ¿A quién le interesa que tú estés condenado? ¿A Satanás? ¿A quién le interesa que tú estés con una conciencia limpia? A mi papi, a papá. El sacrificio y la herencia que tenemos en Cristo, lo que se logró por el sacrificio de Cristo, es eterno. Todo es eterno en Cristo Jesús. Ahora, justicia es que aparecemos en el mundo real como si jamás hemos cometido ningún error. Segundo, es la habilidad de estar delante de todo el mundo de los espíritus sin culpa, sin conciencia de pecado.
Gloria a Dios. Tú te culpas, Satanás te culpa por cosas. Tienes que renunciar a eso y verte como Dios te ve. Perfecto. Tú eres don perfecto. Tú eres doña perfecta. Para siempre. Esa es la parte que quiero enfatizar. Para siempre. Para siempre. Mira, a la justicia se le llama el don. Ahí en Romanos 5:17 dice: los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don es el regalo de la justicia. O sea, la justicia, esta habilidad de estar en el mundo real como si jamás has pecado. Porque realmente nunca has pecado. Para Dios no has pecado. No se acuerda Él de tus pecados, transgresiones. Dice que ese es el nuevo pacto. No se acuerda. Intenta así, no puede. Ni nuestro espíritu no tiene conciencia de pecado. No hay percepción de eso, no sabe ni cómo se hace. Gloria a Dios. Esto es poderoso. Gloria a Dios. Estoy aquí por explotar en júbilo. Pero hay otra escritura que lo estaba viendo. Es que hay verdades tan poderosas que he tenido el privilegio de poder compartirlas. O sea, porque son verdades divinas. Y estaba escuchando algo hace rato de una enseñanza que y dije, híjoles, esto no lo he... Esta es una perla que necesita ser mostrada un poco más. En Romanos 11, versículo 29 dice: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones. ¿Qué es irrevocable? No se puede revocar. No se puede echar atrás. No se puede. No que no quiere, no se puede. Es irrevocable. Es irrevocable los dones de Dios. Y lo puedes aplicar a todo, pero, o sea, los dones, el don que tú tienes específico, las gracias, cuando me refiero a gracias, las habilidades de Dios que Dios te ha dado. Por ejemplo, Dios me ha dado la gracia de ser maestro, el privilegio, y todo eso es por la gloria de Dios, ¿no? La gracia de Dios. Pero cuando hablamos de don, tenemos que referirnos al más importante, que es el don de la justicia. El regalo de la justicia, de ser inocente solamente por gracia. Y este don, dijo Pablo, el mismo Pablo dice, es irrevocable. No se puede revocar, no se puede dar marcha atrás. Eres justo, déjame lo digo de forma coloquial, estás condenado, estás sentenciado. El juez ha dictado sentencia y te ha declarado justo eternamente. El juez ha dictado sentencia y te ha declarado perfecto para siempre. Voy a aplicarlo a mi vida. El juez ha dictado sentencia y conforme a las pruebas y a los testigos que se hallaron, entonces me ha declarado a mí. Y dice, yo te declaro a ti justo eternamente. Estoy sentenciado a ser justo eternamente, porque es irrevocable, lo acabamos de ver. Romanos 11:29. Los dones son irrevocables. Y el mayor de los dones es la justicia. Romanos 5:17. El don de la justicia, irrevocable. No se puede echar atrás. No eres perfecto por un año, por 2 años, por 3. No, eres perfecto para siempre. Esto le duele al diablo, porque la esencia de Satanás es el acusador y el mentiroso. Y él se dedica a condenarte por lo que hiciste hace tiempo, cuando Dios ni se acuerda. Es más, no sé si lo he hablado, pero híjoles, lo voy a decir muy bonito, pero cuando la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Esa es la primera vez que lo digo públicamente, para perdonarnos. Realmente Dios no te perdona allí. O sea, cuando si lo confieso, Él me perdona cuando lo confieso. Así pensaba yo en palabra de fe siendo pastor.
hasta hace como 2 años y medio o 3 le agarré, fui entendiendo más, me costó. Es morir a conceptos, ideas antiguas, porque las ideas, no, a veces no es que tú tengas ideas, es que las ideas te tienen a ti. Una idea pues, terrible son los principios contra los que luchamos, dijo Pablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Principados se refiere a seres, sí, pero también se refiere a principios. Un principio tiene que ver con una idea que se volvió un concepto, y un concepto muy practicado por generaciones. Se volvió una ley, un principio, y una ley es intocable, no se discute, está sagrada. Entonces así pensábamos nosotros acerca de muchas cosas de nuestra vida, y Dios dice, no, no es así. ¿Estás dispuesto a que te enseñe de nuevo? Y tú no piensas, bueno, sí, yo ya me la sé. No, esa actitud no te va a hacer crecer. Yo pensé muchas veces así, o sea, cuando le confieso a Dios, Él me perdona. No, ya me perdonó. Ya me perdonó. Lo confiese o no, ya me perdonó. Estoy perdonado para siempre. Todo está pagado, sí. Pagado. Next, el que sigue. Padre, pero bueno, tú puedes seguir queriendo pagar. Es como, no sé, sacaste un carro a crédito y te salía 700,000 pesos. Y bueno, ya llevabas 2 años pagándolo, iban 200,000 pesos que pagaste. Y llega alguien y lo paga. Todo, los 500,000 pesos lo paga. De hecho, en el ejemplo bíblico no se puede ni ejemplificar, porque el pago fue más grande que la demanda que se hacía. Es como si alguien llega y paga 2 millones cuando se debían 700,000. Lo paga, y ahora, si tú ignoras que está pagado, entonces vas a seguir pagando. Estoy pagando la mensualidad otra vez. Padre, perdóname. Ahora aquí va mi dosis de culpa. Me tengo que sentir culpable, porque si no sería irresponsable. Entonces ahí estás pagando. O sea, estás todavía pagando con un sentimiento de inferioridad. Estás como flagelándote, lastimándote a ti mismo. ¿Ves? Como diciéndote, te mereces este castigo de sentirte mal. No puedes tú, o por ejemplo, aquella persona que estaba paralítico. Jesús se acerca y le dice, tus pecados te son perdonados. Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso con que está paralítico? Bueno, él se sintió culpable y no podía sanar. La culpabilidad frena la herencia de Dios en tu vida, o sea, que se manifieste. No pagues más la mensualidad, ya está pagada. Pastor, pero tantito, así como que perdóname por esto. Yo era experto en eso. Mira, yo mucho tiempo, cuando yo me apartaba, no sé, algunas horas, los sábados, 9, 10, 11, 12 o 13 horas. Y gastaba 2 horas o 3 horas en recordar todos los pecados que había cometido en la semana para confesarlos. Cuando la sangre ya me había limpiado, no lo entendía. Es fuerte. Saludos, Noé Valdés, un abrazo, mijo. Dice, estamos perdonados cuando volvimos a nacer. Amén, nacimos otra vez. Ya estamos perdonados. No nacimos de padres mortales, dice 1 de Pedro 1:23. No de simiente corruptible, dice, sino de incorruptible. Y ya está perdonado todo. Recibimos una justicia irrevocable. No se puede echar atrás. ¿Ves? Esto es poderoso, somos salvos eternamente, y todo esto, todo el crédito, hay que mencionarlo y hay que reiterarlo, es por el gran amor que el Padre nos tuvo, que Papá nos tuvo, por el gran amor que nos ha tenido Jesucristo, por el gran amor que nos ha tenido el Espíritu Santo, por el precio que pagó Jesucristo, que estuvo en el inframundo siendo atormentado por nosotros. Así que nosotros simplemente recibimos esta justicia y esta perfección. Y recuerda, no es frágil, es firme. No la pierdes. Gloria a Dios. Así terminamos esta transmisión. Bendiciones.